Conozca sus derechos en América, bienvenidos a una nueva edición de este programa que tiene como objetivo educar y orientar acerca de temas legales, nuestros derechos y también nuestros deberes que conocemos cada semana a través de la señal 35 HD América Televisión Chile, saludándoles a todos quienes nos ven en La Serena y Coquimbo. Hoy nuevamente junto a la abogada Cindy Reyes, nuestra especialista en temas legales, para abordar un tema que de verdad genera chispas, saca ronchas, pero que es una situación que también se está tramitando habitualmente en los juzgados, por supuesto. Hablaremos del divorcio. Cindy Reyes, bienvenida al programa, ¿cómo le va? Buenas noches a los televidentes, buenas noches Rodrigo. Efectivamente, hoy día vamos a hablar del divorcio. Da un poquito de nervio hablar de este concepto. Sí, para los casados sobre todo. Ya, el Pero- palo llegó bien. Está bien. Pero tenemos que ir primero al antecedente del divorcio, que es el matrimonio. Porque O sea, no puede de ahí haber parte divorcio todo. si no hay matrimonio, O efectivamente. sea, todo tiene. Lo importante de todo esto que hemos ido conociendo en este programa es que todo parte bien, de manera armónica, de manera cariñosa y deriva en los tribunales para, en definitiva, establecer lo que es justo para cónyuges, para marido y mujer. Bueno, partamos por el divorcio. El inicio del divorcio, por supuesto, se genera en el matrimonio. ¿Y qué es lo que es el matrimonio, legalmente hablando? Bueno, el matrimonio está definido en el Código Civil, ¿ya? Artículo 102. Contrato solemne, ya partimos de la base que un contrato. El matrimonio es un contrato solemne. Efectivamente, solemne porque se realiza en el registro civil ante un oficial. Contrato solemne por el cual un hombre y una mujer, ya dejamos de lado el acuerdo de unión civil, ya se unen actual e indisolublemente, ya y por toda la vida, para procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Es bien bonito en realidad el concepto, hasta romántico se podría decir. Pero si sin romanticismo no hay matrimonio. Efectivamente, bueno, hay matrimonios por conveniencia. Ah, pero bueno, se hace una parte lamentable. De hecho, muchos no lo saben, pero una la historia dice que una de las formas de por qué nació el matrimonio fue por un acto netamente económico en que el padre debía empeñar a su mujer, en el fondo la casaba con una persona. Era una cuestión netamente negocio. Antiguamente, claro, era prácticamente una transacción que se hacía, ¿no? Claro, claro, efectivamente, así que no está tan alejado a lo mejor hoy en día hablar de que el matrimonio es efectivamente un contrato patrimonial, porque lo es. Ya, entonces resumiendo, el matrimonio es un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se prestan mutuo apoyo Vivir juntos, para procrear, para vivir juntos y para auxiliarse en todo momento, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Decía, era antes, ya no. Ah, ya no. No, pues porque con el divorcio Se todo puede esto disolver. cambia. Con el divorcio del 2004 la cosa cambió. Por eso nosotros en realidad este artículo, el concepto es como un artículo, o sea, perdón, es bien antiguo. Y un concepto más bien religioso, tradicional. No Ahora- se ha cambiado. Posiblemente se cambie en algún momento, sobre todo con el acuerdo de unión civil, tal vez el matrimonio del mismo Pero sigue sexo. existiendo el matrimonio, Sí. quienes estamos casados mantenemos y protegemos ese vínculo que mucha gente lo demoniza. Sí. ¿Ah? Como que tienen recelo por el matrimonio. ¿Qué opinión tienes tú respecto a ese tema? La verdad es que el matrimonio... Gente que evita casarse pasando en los años incluso. Hoy en día la verdad es que el matrimonio perdió fuerza con el divorcio, pero tampoco tenemos que tenerle miedo. La verdad es que el matrimonio es el siguiente paso para realizar para establecer muchos fundamentos jurídicos, para asegurar muchos derechos también a la pareja, porque en realidad el matrimonio ¿qué permite? Permite primero que todo establecer una familia. Correcto. ¿Ya? Y además también se nos otorgan derechos, no solo obligaciones, porque también nacen, por ejemplo, los regímenes patrimoniales, ¿ya? Nacen también los derechos hereditarios. Es decir, que en el caso, supongamos nosotros estamos casados, en el caso de cualquiera de los dos fallezca, quedamos protegidos. Claro. Entonces, en realidad da cierta estabilidad jurídica, no solo a la familia en sí, sino que también da cierta estabilidad jurídica a la sociedad. Por eso el acuerdo de unión civil, porque había muchas parejas de hecho o parejas del mismo sexo que necesitaban este establecimiento jurídico, este sostén jurídico que puede dar el matrimonio. Y ojo que cuando hablamos de acuerdo de unión civil, que se cumplió un año hace poco, Ujú. La mayoría de las personas que efectuaron este acuerdo son parejas heterosexuales. Así que viene también a llenar un vacío respecto a las personas que tenían le tienen un poco de miedo al matrimonio. Le quita fuerza al matrimonio, de hecho. Pero el acuerdo de unión civil en la práctica es casi lo mismo. Casi lo mismo. O sea, que le da fuerza, yo creo que a las relaciones interpersonales.
Yo, desde mi punto de vista, por supuesto. No, por supuesto, y es opinable. Ahora, dentro de los conceptos, hablamos del concepto matrimonio, concepto jurídico, ¿qué es correcto decir mi señora, mi esposa, mi mujer? ¿Cuál es el término que vale ante la ley? El término correcto es cónyuge, ¿ya? Cónyuge. Marido y mujer. Eso Mi es cónyuge. lo que se... Exactamente. Porque se utiliza mucho el término esposo, pero el Código Civil también define lo que es el esposo y en realidad el esposo o esposorio es una promesa de matrimonio. ¿Ya? Es decir, antes de producirse el matrimonio, ese es el esposo. La ilusión, las argollas que se ponen en una ilusión, ese es el O sea, matrimonio. en el Ese es el momento que uno esposo. pide la mano, siempre le entrega un anillo de regalo Claro. a la novia, ahí yo me convierto en esposo. Ahí, efectivamente. Y es una promesa de matrimonio que no genera obligaciones, por lo tanto, yo no puedo obligar a la persona a casarse conmigo. ¿Ya? Y en realidad no genera más derechos, ¿no? Es simplemente un hecho, una situación de facto que no genera ninguna obligación para ninguno de los dos. Por eso O sea, el término correcto es cónyuge. Ahora, yo soy muy bueno para ver películas. Yo, claro, de ahí viene el término entonces de desposar. ¿Ah? Efectivamente. Cuando me caso yo desposo, ¿no? Sí, O sea, se acaba ese régimen y me convierto en cónyuge de mi mujer. exactamente. Ah, mira, interesante. Nunca está de más. Exactamente. Es bueno saberlo porque, Es porque bueno. muchas veces uno hace trámites jurídicos, ¿ya? Y no encuentra por ninguna parte el concepto de esposo. No, el concepto correcto es cónyuge, para que no se sorprenda. Muy bien. Ahora, hablando del matrimonio ya, hablando de la validez de este contrato, hay dos momentos importantes. O sea, el matrimonio civil, el matrimonio por la iglesia. ¿Cuáles son los que valen ante la ley? Porque claro, muchos dirán, oye, el de la iglesia es fundamental porque ante un Dios. ser superior, etcétera, ¿no? Sí. Mientras que otros dicen, no, pues el que firma el papelito es el que vale. ¿Cuál es la realidad? Jurídicamente hablando, la realidad es que el matrimonio en el registro civil es el que vale, jurídicamente hablando, ¿ya? Ahora, también en 2004, con la nueva ley de matrimonio civil, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se dio la posibilidad a todas las instituciones religiosas, ¿ya?, que pudieran oficiar los matrimonios y que ese matrimonio sea válido jurídicamente. Pero hay un detalle súper importante, que cada vez que se efectúa este matrimonio en las entidades religiosas, ya estas entidades de culto, tienen que ir los contrayentes y ratificar en el registro civil. Correcto. Y ese es un trámite sí o sí que se debe hacer, porque si no se hace, el matrimonio no es válido. Sí, yo me he fijado que de repente hay algunos matrimonios que han sido televisados y se centra todo en la ceremonia religiosa, en la pompa, en la gran catedral, y ahí se da como válido, pero necesariamente esa pompa tiene que haber una firmita jurídica, ¿no?, de por medio. O sea, tienen que ratificarlo en el registro civil. ¿Y cuánto plazo hay para eso? 8 días. Desde que se produce O sea, olvídense de que quien se casa en la iglesia se vaya de luna de miel al tiro. no se De viaje puede, al no. extranjero. No, no se puede. Tiene que ir al día siguiente hábil a ratificar el matrimonio. Habitualmente un sábado pasa el domingo, el lunes tienen que estar El lunes haciendo- tiene que estar, o dentro si es de que la hay semana. números, ¿no? Claro. No, y hay número efectivamente. O sea, Pero siempre hay. al ratificarlo tienes que pasar por toda la ceremonia del No, matrimonio civil, no, o se no, no. ¿cómo se No, hace? lo que se hace es que ante el mismo oficial del registro civil se lleva el acta de este matrimonio, ¿Ya? ya de esta institución religiosa, en donde tiene que ser, bueno, las iglesias tienen esa acta, o sea, no es necesario ni siquiera Correcto. llevarla, y ratificarla. Los dos contrayentes tienen que ir y ratificar el matrimonio, que es, claro, es parecido. Es decir, sí, yo acepto el matrimonio, sé las obligaciones, los derechos y las obligaciones del matrimonio, así que en el fondo es el acto del matrimonio en el registro civil, pero mucho más comprimido. Claro. Expresa, Sí, podría yo he decir. visto en los matrimonios de iglesia que se ve que hay una firma de los padrinos, se firma todo un protocolo. Esos papeles son los que en definitiva permiten validarlo ante el registro civil al primer día hábil siguiente, ¿no? Efectivamente. En los primeros, en Dentro los de 8 los días de primeros plazo. 8 días. Perfecto, importante saber también ese detalle. Bueno, como lo decimos en el programa, en el inicio del programa, hablamos de derechos y de obligaciones. En el matrimonio, lógicamente que hay obligaciones que cumplir, Sí. por contrato. Con contrato. Todos los contratos generan derechos y obligaciones. Porque de no cumplirse alguna obligación, entramos ya al terreno del divorcio. Eh, O causal son de. causales de divorcio. Pero vamos por las obligaciones. Obligaciones. Dentro de las obligaciones tenemos, por ejemplo, el socorrerse, el respeto, la ayuda mutua, el vivir bajo el mismo techo, en el fondo bajo el mismo hogar en común, guardarse fe.
Y la fidelidad también es una obligación, que también, obviamente, si se viola esta fidelidad, puede ser una causal de divorcio. ¿Eso de guardarse fe, fidelidad es lo mismo, no? Sí, sí, Perfecto. efectivamente. O sea, el código expresamente señala que el adulterio es una causal de divorcio. Perfecto. O sea, se incumple una de las obligaciones fundamentales del matrimonio. Y la mayoría de las veces es el que origina el divorcio. Muchas veces sí origina el divorcio, efectivamente. Ahora, dentro de estas causales, ¿hay algún castigo para el adulterio jurídicamente hablando? ¿O solamente hay una condena moral de alguna forma? Porque claro, esto acarrea que se inicie un proceso de divorcio, un trámite de divorcio, una separación. Ya vamos a hablar de los pasos que llevan al divorcio, pero esto del adulterio, ¿hay alguna condena jurídica para este acto? No hay ninguna condena expresa. ¿Ya? Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, nosotros ya nos divorciamos, hubo un adulterio por medio, los jueces de familia, ¿qué van a ver? Van a ver la causal de este divorcio y ahí ellos son los únicos que podrían alterar esto, ni siquiera es alterar la palabra, pero podrían beneficiar al cónyuge que no ha cometido el adulterio. ¿Cómo? Con la compensación económica, que también lo vamos a revisar. ¿Qué es el beneficio? A eso te quería preguntar. ¿Qué beneficios puede acarrear para la persona que en este caso es la engañada, es la que ha sufrido una vulneración a la fidelidad del matrimonio? Cuando los contratos se terminan por regla general y es por culpa de uno de los contratantes, por supuesto que puede haber sanciones. Si bien, como decíamos, acá no hay una sanción expresa, podría existir una compensación económica, ¿ya? Pero la compensación económica en realidad va hacia otra dirección, ¿ya? Va hacia proteger al cónyuge más débil. ¿Se puede aumentar? Sí, y es lo que en la práctica muchas veces ocurre. Se aumenta debido a esta causal, porque entendemos que la causal de infidelidad no es la única causal relevante. Las causales de divorcio son gravísimas. O sea, esta es dentro de una de las menos graves que hay, porque las otras causales nos hablan de obligar a la prostitución, por ejemplo, de los hijos o del mismo cónyuge, que ya vemos que es algo realmente gravísimo, o intentos de homicidio, por ejemplo, que también existen. Eso también es una causal de divorcio. Entonces vemos que la infidelidad en realidad es leve al lado de las otras causales que señala la ley. Ahora, Cindy, hablando del tema del adulterio, lógicamente que es una causal para que se acabe un vínculo de matrimonio. Pero la experiencia de alguna manera indica que hay gente que a pesar de eso es reticente a efectuar, a generar esta separación precisamente por los amarres que existen. Los hijos son un factor importante, entonces muchas parejas privilegian esa unión con los hijos y dejan de lado esto, y dejan que la relación se siga deteriorando. ¿Qué visión, jurídicamente hablando, se vislumbra en los tribunales, tú que tienes ese contacto diario con el mundo judicial? ¿Qué indica esa normativa, esa situación? ¿Hay parejas que le hacen el quita al tema de separarse precisamente por eso, no? Sí, la verdad es que muchas parejas sí evitan llegar a esta situación que es bastante conflictiva después de todo. O sea, no es fácil un divorcio, para nadie. Incluso cuando las personas están en buena situación, no es fácil, ¿ya? Pero eso se daba mucho más antes. Hoy en día, o los matrimonios que más recurren al divorcio son los matrimonios jóvenes. Los matrimonios de mucho más años tienden a mantener el vínculo, a alargarlo, a estirarlo, o a vivir en matrimonio pero separados de hecho, que es una situación muy recurrente en Chile porque el divorcio no tiene muchos años. O sea, recordemos que Chile es uno de los últimos países en el mundo en que se acogió el divorcio. Entonces hay muchas situaciones de hecho que nunca han sido resueltas y que seguramente no van a ser resueltas. Personas viviendo ya con 20 años con su nueva pareja y sin embargo están casadas. Ahora, hablando de la mal llamada pillería del chileno, ¿eh? Porque claro, uno dice, hay matrimonios que también pueden ser por conveniencia, ¿cierto? Sí. Pero existe también la figura de divorcio que se puede hacer por conveniencia para que, en este caso, hombre y mujer puedan optar, por ejemplo, a un cargo, a un trabajo. ¿Se da esa figura? Lo que yo he visto en algunas situaciones son consultas debido a que las personas necesitan, por ejemplo, los subsidios habitacionales. ¿Ya? Entonces, en realidad yo le digo, perdón, pero el divorcio es carísimo al lado del beneficio que a lo mejor usted va a recibir. Pero eso es opción de las personas. O sea, uno les da los lineamientos, le dice lo que podría o no podría ocurrir. Pero en esos casos yo he visto o se han recibido consultas respecto a eso. Efectivamente, también existen divorcios por conveniencia.
Ahora, tocaste un tema súper importante, el subsidio habitacional. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, el hombre en su soltería adquiere una casa? Se casa con un régimen, ya vamos a hablar de los regímenes de matrimonio, pero por ejemplo se casa con separación de bienes. ¿Eso impide que la mujer pueda tener su casa propia el día de mañana, una vez casada? ¿Es una brecha o no? ¿O puede tenerla teniendo este régimen matrimonial, por ejemplo? O sea, yo creo que hay que separar primero las cosas respecto a si cada cónyuge puede tener los bienes que desee. ¿Ya? Y siempre los bienes que son Aunque estén adquiridos, casados. aunque estén casados. Siempre O sea, si la adquirido, mujer compra el auto a su nombre, es de ella. hay que distinguir. Ya, a ver, Por eso hay vamos. que distinguir. Este tema es como bien complejo, tiene harto detalle. Todos los bienes que uno adquiere antes de casarse son propios. Ya, correcto. Todos. O sea, en eso no hay discusión. Y los bienes que se adquieren por herencia también son propios. O sea, si nosotros estamos casados y yo recibo una herencia ya de mi padre, perfecto, el administrador de la sociedad conyugal, pensando en que estamos casados en sociedad conyugal, va, firma, realiza actos jurídicos, pero el bien sigue siendo mío. Ujú. O sea, absolutamente, completamente mío. Y al momento en que nosotros nos divorciemos o terminemos la sociedad conyugal, va a seguir siendo mío. Correcto. Eso no se va a afectar, al igual que los bienes que adquiridos antes del matrimonio. O sea, la Ahora, señora Juana se casó con separación de bienes con don Pedro, que tenía casa ya. Señora Juana compra la casa a nombre de ella, es de ella la casa. es de ella la casa. Ah, perfecto. ¿Y puede postular subsidio, no? Ahí sí, puede postular subsidio porque es de ella. Postula como matrimonio en el fondo, Perfecto. pero es diferente. Ahora, también que ocurre mucho en la práctica. Ocurre que las personas se han divorciado y adquirieron un bien durante el matrimonio con el subsidio, Ujú. ¿cierto? Entonces, cuando se divorcian, ¿de quién es el bien? En el fondo. Claro. ¿De quién es el bien? Y si el bien se lo adjudica el marido, ¿ya? La mujer va a tener derecho a obtener un subsidio. Perfecto. Si el bien se lo adjudica a la mujer, el hombre va a tener derecho a obtener el subsidio. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque ya en el fondo no comparten ese hogar en común. ¿Esa figura cambia cuando es una sociedad conyugal o no? No, no cambia. No cambia, se No mantiene. cambia. O sea, al momento de que uno se divorcia, independiente del régimen que tenga, quien se queda con la casa adquirida con el subsidio serbio, no puede obtener otra casa con el subsidio serbio. En cambio, la persona que se queda sin esta casa puede obtener o puede postular en realidad al subsidio serbio. Perfecto, perfecto. Nos queda súper, súper claro ese tema. Estamos llegando al tiempo de la primera parte, el primer bloque que estamos dialogando junto a la abogada Cindy Reyes, hablando sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Ya vamos a las etapas de la protección de quienes corresponde, el régimen patrimonial, la separación que da pie al divorcio. Efectivamente. Eso y mucho más. A la vuelta de la pausa seguimos haciendo en breves instantes más nuestro Conozca sus derechos a través de América Televisión Chile. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Seguimos dialogando en este Conozca sus derechos en América Televisión Chile, hablando del divorcio. Estaba aquí dividiendo yo las cosas porque claro, es una división y una separación de temas. Hemos hablado de temas muy interesantes junto a la abogada Cindy Reyes. Vamos a seguir con la segunda parte del divorcio. Estamos hablando del adulterio, de los temas que generan de alguna forma el divorcio. Nos quedó pendiente un tema que es muy importante porque, claro, cuando se produce este tipo de problemas en una pareja, y hay hijos, quizás son los más perjudicados. ¿Qué establece la ley para proteger precisamente a los más pequeñitos, a los menores, en este caso que se ven vulnerados, o bien a aquel cónyuge que queda en situación más mermada económicamente, por ejemplo? Ya. Mira, en la ley de matrimonio civil tiene dos principios fundamentales. Primero, la protección de los menores, Ujú. ¿ya? De los hijos.
Y segundo, la protección del cónyuge más débil. Por lo tanto, en el momento de que hay una intervención del Tribunal de Familia, que es el tribunal llamado a resolver los conflictos en el matrimonio, el juez de familia va a tener en vista estos dos principios, ¿ya? Y en el caso de los divorcios, por cierto, el estrago que se hace en los hijos es más emocional, pero el juez no puede tal vez meterse en lo emocional de los hijos, pero sí puede regular ciertas situaciones. Y ahí ya estamos entrando a una clase de, bueno, el divorcio en general tiene que tener reguladas ciertas cosas. Ahora, vale también, o es importante hacer la distinción, que es una cuestión más bien teórica, pero para ordenarla, existen dos clases de divorcio, ¿cierto? Divorcio por culpa y el divorcio por cese de convivencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos en la práctica? Que el divorcio por culpa no tiene plazo. ¿Ya? Nosotros podemos estar casados hoy día, se comete una falta grave a las obligaciones y yo mañana puedo estar pidiendo el divorcio. Perfecto. Así de rápido. ¿Ya? El otro divorcio por cese de convivencia tiene plazos. Nosotros, casados hoy día, decidimos separarnos, me voy de la casa con los niños chicos. En un año, de común acuerdo, los dos podemos solicitar el divorcio. ¿Ya? Tenemos un año, o sea, en el fondo tenemos que estar un año sin vivir en un hogar en común. ¿Ya? Y la segunda opción nos habla de 3 años. 3 años. Cuando unilateralmente uno de los cónyuges desea pedirle el divorcio al otro. ¿Ya? Correcto. Nosotros nos separamos hoy día, me voy de la casa igual, mismo ejemplo, pero tú no te quieres divorciar. Yo tengo que esperar 3 años para demandarte ante los tribunales de familia. No puedo hacerlo antes. Perfecto. Entonces, los plazos son los que marcan el tipo de divorcio que uno va a solicitar. Ahora, ¿dónde se hace este trámite? Tribunales de familia. Tribunal de familia. Ahora, también hay que distinguir, porque recordemos Porque dijiste que que era caro, un trámite caro, ¿no? es caro cuando se pagan los abogados de forma particular, es caro. Ahora, en la Corporación de Asistencia Judicial ¿Se puede hay igualmente que... tramitar? Sí, se puede tramitar, uno, en realidad la corporación lo tramita bastante. Ujú. Junto con las pensiones de alimentos son lo más tramitado ahí. En esa tramitación va incorporado todo lo que dice en relación con las obligaciones, porque lo comentábamos en programas anteriores, esto que salió a la luz pública de una solicitud que hizo una figura de la televisión, pero absolutamente abultada, podemos decir, ¿eh? Bastante cuantiosa la petición que hizo al marido al cual estaba de alguna manera demandando por divorcio. ¿Cómo se establecen ese tipo de reglas que aparecen en estos contratos? Si nosotros nos vamos al divorcio de mutuo acuerdo, ¿Sí? tú y yo lo presentamos después de un año de cese de convivencia mínimo, este divorcio tiene requisitos. Ya. ¿Ya? Dentro de esos requisitos está presentar la demanda en documento escrito, bueno, hoy en día ya todo es plataforma electrónica, pero este documento va acompañado de un acta, ¿ya? Este es un acuerdo completo y suficiente. ¿Y qué regula este acuerdo completo y suficiente? Regula el cuidado personal de los hijos, que es la tuición. Regula la relación directa y regular, que son las visitas, y además va a regular todo lo que va a pasar con nuestros bienes. ¿Ya? Tiene que ir regulado todo eso, porque si no están reguladas esas 3 cosas, no hay nada. El juez va a rechazar la solicitud de divorcio. ¿Ya? Por lo tanto, el juez siempre va a estar velando que por lo menos esas cosas estén. De hecho, le pregunta en la audiencia, a pesar de estar... también se debe señalar en este acuerdo, le pregunta a los cónyuges si están al tanto de la compensación económica, de este derecho que los cónyuges tienen al momento de divorciarse. Y los cónyuges, por cierto, si quieren divorciarse van a tener que decir que sí, que ya es un tema zanjado. ¿Ya? Perfecto. Pero como decíamos, con la compensación económica se puede jugar mucho ahí. ¿Ya? Pero recordemos también que la compensación económica protege al cónyuge más débil en el sentido de que es un beneficio generalmente otorgado a la mujer. ¿Y por qué digo generalmente? Porque es un beneficio que la ley establece para, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges se dedicó al cuidado de los hijos en su común, ¿ya? Al mantenimiento del hogar, pero no al mantenimiento económico, sino al mantenimiento físico. En el fondo lo que hace casi todas las dueñas de casa. Cuando dejó de estudiar también uno de los cónyuges por el matrimonio. Ocurre mucho que la mujer deja de trabajar, más que de estudiar, deja de trabajar por el embarazo, porque vienen los hijos, son pequeños, hay que cuidarlos, y vienen varios hijos, entonces deja de trabajar.
Claro. Entonces ahí podría haber una compensación económica. Porque la mujer, ¿por qué debe dejar de trabajar la mujer? En el Sí. fondo la ley eso es lo que plantea. Cualquiera de los dos podría dejar de trabajar. O perfectamente podrían los dos cuidar a los hijos y los dos aportar al mantenimiento económico. Entonces la compensación económica en el fondo, si bien la podemos establecer los dos y llegar a un acuerdo, el juez también puede intervenir en eso. Pero cuando interviene más el juez o cuando el juez fija la compensación económica es en el segunda clase de divorcio, en el divorcio de 3 años, el que fija un plazo de 3 años. En ese divorcio el juez interviene mucho más. A lo mejor es tonto lo que te voy a preguntar, ¿eh? Pero ¿puede volver a casarse una pareja que se divorció? Sí, ¿Legalmente está permitido? está permitido. Que recapacite, no sé, que ya te echo de menos, casémonos. No. Sí. ¿Se da o no? Mira, Yo creo yo que es nunca muy lo he complicado, visto, ¿no? yo nunca lo he visto, pero no hay ningún inconveniente jurídico en que se Lo dé. pueden hacer. Sí, claro. No hay Perfecto. ningún inconveniente en eso. Y de hecho, el juez tiene la obligación de preguntar dentro de las audiencias de divorcio si hay posibilidades de reconciliación. Perfecto. Es una pregunta que se hace y que uno también se la hace a las personas antes de entrar a la audiencia para que no los pillen de sorpresa, porque a algunos incluso les molesta esa pregunta. ¿Cómo yo me voy a reconciliar con esta persona que bla, bla, bla? Pero es una pregunta que hay que hacerla. Y ahora, yendo al otro extremo, ¿eh? ¿Cuántas veces puede llegar a divorciarse una persona? Lo que pueda llegar a casarse. ¿Sí? ¿También es incontable? O sea, puede... Claro. No existe un tope en eso, no existe un tope de cuántas veces uno se va a casar. Ujú. O sea, en Chile no se ve mucho, porque, como digo, el divorcio es hace poco. Claro, porque si te casaste una vez y no funcionó, ¿para qué te vas a casar de nuevo? Pero por ejemplo. en el extranjero se ve mucho. Es el tercer matrimonio de esta persona, de esta persona conocida. Se da. Se da porque, como lo hablábamos, el divorcio en Chile llegó el 2004. Anteriormente a eso solo había nulidad del matrimonio. ¿Y quién salunaba? Las personas que tenían recursos económicos para pagar eso, Correcto. porque era un trámite caro. Entonces Ujú. era inaccesible prácticamente y en realidad era un divorcio disfrazado. Porque ¿cuál era la causal de nulidad? Que el domicilio de ese momento no era el correcto. No, es que nosotros nos casamos en Serena, pero en realidad nosotros siempre vivimos en Santiago. Absurdo, prácticamente. Es una causal inventada en el fondo, una excusa. Pero claro, venía a llenar ese vacío que existía antes del 2004. Cindy Reyes, abogada, haciendo nuestro Conozca su Derecho en América. Hablamos de divorcio y es, claro, quizás se puede traducir como el final del matrimonio, pero el matrimonio también puede terminar por otras causales, ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo se termina un matrimonio? ¿Bajo qué causales, hablando jurídicamente? Bueno, la ley establece que el matrimonio se termina, primero por la muerte de uno de los contrayentes, Correcto, ¿ya? Lo que da el estado civil de viudo. ¿Te perfecto. acuerdas que hablábamos de los estados civiles? ¿Sí? Ya, el estado civil de viudo ocurre cuando uno de los dos contrayentes fallece. También por por la declaración de muerte presunta, ¿ya? Ahí también se da el estado civil de viudo. Ocurrió mucho que desaparecieron muchas personas en cierta época de Sí, de nuestra nuestra historia. Entonces la única forma de que la otra persona pudiera realizar, no sé, vender una casa, volverse a casar, son estas declaraciones de muerte presunta. ¿Cuánto- Hay un plazo porque es un tema muy importante y también recurro a algunos ejemplos de teleseries donde a veces puede desaparecer uno de los integrantes de la pareja, del matrimonio, y ante esa situación la pareja y la mujer o el hombre puede armar una nueva pareja y vuelve a aparecer la figura que estaba desaparecida. ¿Qué ocurre en esos casos? Son casos extremos casi de película, pero pueden ocurrir, ¿o no? Sí, ocurre. ¿Hay un tiempo prudente para, por ejemplo, dar una presunta desgracia o alegar desaparición de una persona? Mira, respecto a cuando uno va a Carabinero y dice presunta desgracia, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay plazo en el fondo. ¿Mm? Pero la ley sí establece plazos para declarar la muerte presunta. Y ¿Ya? también hace distinciones. Si nosotros hablamos de las catástrofes, ya como los terremotos, el plazo es mucho menor. Si nosotros hablamos que una persona se fue al extranjero y no supimos más de esa Un persona, Rafael Garay, por ejemplo. el plazo es súper alto. ¿Ah? O sea, Porque son no se años, sabe, ¿no? son años en el fondo. Antes eran mucho más largos los plazos, eran hasta 10 años. Y ahora están más cortos en realidad, así que es mucho más rápido. ¿Por qué esto mismo? Porque hoy en día se tiene mucha más comunicación con todo el mundo.
Las comunicaciones permiten que se determine si una persona falleció o no. Y también a propósito de que hubieron muchas catástrofes, los plazos se modificaron, el terremoto en el sur y la catástrofe aérea de Juan Fernández también. Posterior a eso, los plazos fueron modificados y se disminuyeron a la mitad. Perfecto. O sea, es algo importante también. Bueno, hablamos de muerte de uno de los cónyuges, Muerte presunta, nulidad que ya conversamos. Nulidad. También, y el divorcio. El divorcio, efectivamente. Perfecto. Hablamos de Estado civil recién. ¿Qué Estado civil tienen las personas que adoptaron un acuerdo de unión civil? ¿Cómo se les considera? Unidos civilmente. Unidos civilmente. Ajá, efectivamente. Ese es el Estado civil, conviviente civil. Conviviente civil. Siempre he tenido cierta... la palabra conviviente es como extraña, ¿no? Sí, lo que pasa es que con conviviente era muy mal visto antes. Claro. Claro, como los tiempos han cambiado, ya todo es diferente, pero en realidad el conviviente no existía jurídicamente en el fondo. Correcto. Hoy día está validado con este acuerdo de... Hoy día está validado desde muchas formas en realidad, Sí. porque recordemos que la violencia, por ejemplo, o el parricidio, ya yéndonos al caso más grave, no se producía cuando uno mataba al conviviente. Hoy en día, o hace años ya sí. Lo mismo que la violencia intrafamiliar. Si eran convivientes, no había violencia intrafamiliar. Y ahora, en caso de que fallezca uno de los unidos civilmente, también adopta a la persona que queda el estatus de viudo, ¿no? ¿O no necesariamente? No. ¿No? No. No queda con la protección No que queda. queda un Lo que pasa es casado. que ese en realidad es una cosa, sí queda con la protección, pero no con esa calidad. Porque en Perfecto. realidad el viudo viene originado por el matrimonio. Pero me explico, fallece el marido, queda una pensión de sobrevivencia, ¿no? Que recibe la viuda cuando están casados. Y es ¿Qué pasa- heredera además. ¿Qué pasa con la persona que está en acuerdo de unión Sí, civil? el conviviente ¿Recibe? civil sí tiene. Perfecto. Tiene en realidad lo que la Pero ley no el estatus de determina, viudo. no el estatus de viudo. Porque no hay matrimonio nomás. Perfecto. Es una cuestión técnica. Ujú. Ahora, desde mi punto de vista, el matrimonio y la unión civil, el acuerdo de unión civil, tienen pocas diferencias en realidad. Porque genera derechos hereditarios, o sea, si uno de los dos convivientes fallece, el otro igual va a tener derecho hereditario, al igual que en el matrimonio. Puede ser beneficiado también, por ejemplo, con el tema de salud, carga, ¿ya? Queda además, el conviviente tiene la prioridad en el caso de la tuición de los hijos, en caso de que fallezca el padre o la madre de los hijos. Entonces, no hay mucha diferencia en respecto a las obligaciones y a los derechos. La única diferencia sustancial que veo yo, o las dos diferencias más importantes que veo yo, es que primero puede ser entre personas del mismo sexo, y segundo, que la forma de determinar este acuerdo puede ser unilateral. Y uno Perfecto. puede ir a la notaría y terminar este acuerdo, cosa que no se puede hacer con el matrimonio. Porque en el matrimonio, para que se disuelva, tiene que, bueno, la más rápida, entre comillas, sería la muerte de uno de los cónyuges. Pero para que se decrete esta disolución del matrimonio, yo necesito los tribunales de justicia, pero no necesito los tribunales de justicia para terminar con el acuerdo de unión civil. Perfecto. Entonces, por eso muchas personas, muchas parejas heterosexuales han tomado este acuerdo, porque en la práctica hasta es más práctico, valga la redundancia, que el matrimonio. Casi nos pilla el tiempo. Me quedo con la figura del viudo o la viuda. Tú lo dijiste, recibe los beneficios y además la herencia. ¿Qué ocurre cuando hay bienes, inmuebles, fondos económicos? ¿A quién pertenece una vez que fallece uno de los cónyuges, habiendo hijos también? Porque genera, yo me estoy debiendo a lo mejor porque va a ser tema de otro programa, hablar de la herencia, por ejemplo, pero ¿cómo se maneja esa situación de que, por ejemplo, queda una casa que era del papá, se la reparte la mamá con los hijos? ¿Cuál es la proporción? ¿Hasta qué punto, hasta qué momento es de la mamá y después pasa a ser de los hijos? Sí, lo vamos a explicar en un programa Sí, bien extenso, sí, porque sí, es un sí. tema súper complejo. Sí, y De genera hecho, mucho... De hecho, el Código Civil le da todo un libro a todo Por este supuesto. sistema de herencia. Pero bien rápido, lo primero que hay que distinguir es si la persona estaban casadas en sociedad conyugal o no. Ujú. Que recordemos que la separación de bienes, la sociedad conyugal y la participación en los gananciales son los tres regímenes que se tienen que adoptar uno de ellos por obligación cuando uno se casa, Que nacen con el matrimonio, de que hecho. nacen con el matrimonio. Esos regímenes. Si uno nada dice, sociedad conyugal.
O sea, si uno no sabe qué dijo o no se acuerda, sociedad conyugal en el fondo. Porque la separación de bienes es algo expreso, que uno tiene que solicitarlo al momento Y de aparece casarse. escrito en el certificado. Entonces, se compra una casa, matrimonio compra una casa durante el matrimonio, ¿ya? Casado en sociedad conyugal. Una de las personas, supongamos, el papá fallece. ¿Qué pasa con esta casa? Son porcentajes. Sociedad conyugal, 2 partes, ¿cierto? Mitad y mitad, como una sociedad. Correcto. Mitad y mitad, 2 socios. La persona que fallece, dueña de esta mitad. La persona que está viva, en este caso la señora, la mujer, dueña de esta mitad. ¿Ya? Esta mitad es de ella, o sea, el 50% de la casa es de ella, no se toca. Respecto al otro 50%, ese es el que se reparte. Eso es lo que va a la herencia. O sea, suponiendo en el caso de que están casados en sociedad conyugal. Si no están casados en sociedad conyugal y es separación de bienes y el marido compró la casa Y fallece. y fallece, toda la manzana o toda la torta se va a repartir. La mujer acá no es dueña por ser simplemente casada, no. Ujú. Va a ser dueña, pero va a ser dueña como heredera. Por lo tanto, recapitulando, en la sociedad conyugal solo este 50% se reparte, pero en la separación de bienes se va a repartir toda la torta. Pero entre todos los integrantes del núcleo familiar, digamos. Entre ¿no? en este caso sería entre el cónyuge sobreviviente y los hijos. Nada más, para abajo. Nada más para abajo. No entran los nietos, solo cónyuge sobreviviente e hijos. Solo Perfecto. ellos. Ah, nos queda muy claro. Queda muy claro para también, mucha gente puede plantear esa situación. ¿Nos queda algo más en el tintero antes de terminar, Cindy? Para aclarar el divorcio. Obviamente, si podemos dar un consejo es que eviten llegar al límite del divorcio si se está casado. O sea, Sí, yo creo que es muy si se va a casar importante. pensando en separarse, mejor no se case. Es muy importante mencionar algo que es el cese de convivencia, que se nos queda respecto al Eso. divorcio. Las causales de divorcio, como la hablamos, una es cesar la convivencia, dejar de vivir en un hogar en común. Pero este cese de convivencia se tiene que probar Ya. para alegarlo. Ya, aquí tenemos que distinguir, y esto es súper importante dejarlo en claro, y es una cuestión práctica súper consultada y súper requerida. Si uno se casó antes del 2004, junio del 2004 me parece, si se casó antes del 2004, yo no necesito para probar simplemente que estoy separado de hecho, testigos. ¿Ya? ¿Puedo probarlo de otra forma? Sí. Pero después del 2004 yo tengo que, por obligación, haber establecido o notificado, ya vamos a explicar, un cese de convivencia. Yo tengo que demostrarle al juez, como me señala la ley, que yo cesé la convivencia. ¿Y cómo me dice la ley que lo señale? Me dice que yo tengo que notificar o tengo que concurrir con mi cónyuge ya a la notaría, al registro civil, a verificar, a solicitar, a establecer este cese de convivencia. Vamos al registro civil y decimos, cesamos esta convivencia. El registro civil envía esto al tribunal de familia y queda como fecha cierta. Perfecto. O nosotros vamos a la notaría y establecemos mediante una escritura pública que cesamos la convivencia. La llevamos al tribunal de familia. ¿Ya? O sea, es súper importante, si uno se quiere divorciar, el primer paso que tiene que hacer es establecer este cese de convivencia. Si nosotros nos separamos y yo deseo divorciarme, cese de convivencia, tú no quieres ir conmigo al cese de convivencia, yo voy a la notaría, lo establezco y pido que se te notifique. Perfecto. ¿Ya? Eso es la base. Ahora, hay otras formas de establecer este cese de convivencia. Por ejemplo, la ley señala que si nosotros estamos separados de hecho y yo te demando por pensión de alimento de los hijos, también da una fecha cierta. ¿Por qué? Porque hablábamos de que el divorcio tiene plazos. Por lo tanto, si yo te quiero demandar de divorcio, necesito que esos 3 años se cumplan, pero necesito probar que ya pasaron 3 años. ¿Cómo los pruebo? Por la demanda de pensión de alimento, también una eventual demanda de separación judicial o este cese de convivencia en donde yo fui a la notaría o al registro civil y lo establecí. O sea, es súper importante que a la gente le quede claro. Para divorciarse, primero cese de convivencia. Para los matrimonios efectuados después del 2004. Perfecto. Bueno, en realidad desde 2004 en adelante, incluyéndolo. Y hay varios que caben en ese... La mayoría hoy en día ya caben en ese estatus. En eso. De todas maneras. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos abordado en este programa respecto a las causales del divorcio y también a lo que involucra el matrimonio, este contrato que se sostiene
entre dos personas. Así que yo quiero invitar a la gente que nos sintonice en el próximo capítulo de Conozca sus derechos en América. La abogada Cindy Reyes nos va a entregar detalles interesantes de temas que lógicamente vale la pena conocer, vale la pena tener claro para enfrentar de buena forma lo que son los temas de nuestros derechos y también de nuestros deberes. ¿Qué nos preparamos a vivir la próxima semana? Herencia. Uf, Ahí vamos a ver la herencia y la vamos a explicar y vamos a ver, porque en realidad es un tema complejo y es bien denso. Pero es algo por lo que todas las familias han pasado alguna vez de todas maneras, o tendrán que pasar. o tendrán que pasar. Cindy, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Que esté muy bien. Nosotros nos reencontramos en la señal 35 HD, América Televisión Chile, la próxima semana con Conozca sus derechos en América.